Saludo mis queridos amigos y hermanos, un placer estar de nuevo con ustedes en este programa Pensándolo Bien entre Amigos. También queremos agradecerles porque cada vez sabemos que ustedes comparten estos videos con sus amigos, sus familiares, y realmente eso significa mucho a fin de que podamos avanzar en la obra del Evangelio. Queremos también agradecerles que estén poniendo comentarios, nos digan cómo piensan, que si les ayuda el programa. Todo esto nos ayuda también a nosotros para renovar nuestros ánimos de continuar. No olviden darle like y suscribirse también para recibir constantemente estos programas. Bien, como siempre estamos aquí con nuestros amigos, a los cuales les decimos bienvenidos. Pastor de Gracia, Pastor García, y este es su servidor, Pastor José Guevara. Vamos siempre a iniciar con una oración, así que por favor, Jorge, si nos ayudas con eso. Amado y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites hacer esta pequeña parte en la obra que tú has confiado a tus hijos sobre la faz de la tierra. Queremos suplicarte y agradecerte anticipadamente que seas tú quien dirija nuestro pensamiento y nuestra boca al expresar el contenido del material del programa de esta fecha, que al llegar a las personas que amablemente nos ven y nos escuchan, pueda ser de edificación espiritual en la vida de ellos. Amén. Les ayude a conocerte mejor, para servirte mejor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hemos avanzado bastante en nuestros diálogos sobre las postreras plagas y hemos aprendido varias cosas también, por supuesto. Hemos mencionado que la predicación del Evangelio hace una división en el mundo, ¿verdad? En dos grandes grupos, y que estos grupos son los que rechazan la verdad bíblica y aquellos que la aceptan y se mantienen fieles a Dios y a su palabra. Los primeros, ya hablamos, reciben la marca de la bestia, ¿verdad? Y junto con ello también aceptan la imposición de un falso día de reposo, que es el sábado, y a la vez creen que ellos pueden lograr salvarse. Un falso día de reposo que es el domingo. Sí, un falso día de reposo que es el domingo, perfecto. Tal vez dije yo, en lugar del sábado, ¿verdad? Sí. Y esto los lleva a odiar también al grupo de creyentes que se mantienen fieles a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, podemos ver que estos individuos son engañados por los espíritus inmundos, ¿verdad? Que dice que son espíritus de demonio y fueron enviados para reunirlos para la batalla contra Dios y contra su pueblo. Pero reciben las 7 plagas postreras. Ahora, el segundo grupo, el grupo de los fieles de Dios, reciben la marca de Dios, hemos dicho, y a la vez predican con poder el Evangelio a todo el mundo, y aunque son proscritos y perseguidos, finalmente son salvados después de pasar por un tiempo de angustia. Ahora, hablando un poquito sobre esto de los primeros, que son los contrarios a Dios. ¿Recuerdan ustedes qué los hizo, para beneficio de nuestros amigos, qué los hizo aceptar las mentiras de Babilonia o del falso profeta también y beber el vino de su fornicación? ¿Qué fue lo que los llevó a aceptar esas falsas doctrinas? Una de las razones por las cuales ellos han aceptado esas falsas doctrinas es porque ellos mismos no quisieron aceptar la verdad. Uh-huh. Y si no acepta la verdad, entonces obviamente va a ir en la mentira. Quizás lo podemos... hay un texto que dice eso, que según que para apoyarlo. Creo que es... Apocalipsis 14, 6 y 7.
Ese sería el mensaje que Dios da. Y también Romanos 1:25, sí, que va más al punto. Quizás puede leer Pastor Apocalipsis para ver que ahí se dio el mensaje, pero ellos obviamente lo rechazaron Ese mensaje. Ya. Yo voy a leer Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice de esta manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, creo que hay otro texto también, me viene a la mente, estaba pensando aquí en Romanos 2:5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué le parece que está en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9 y 10? Dice lo siguiente: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que la verdad hay que amarla. Cuando uno descubre estas verdades bíblicas, en el corazón debemos de amarla, porque esto es lo que Dios nos está diciendo. Pero al rechazarla, entonces Dios le envía espíritu de error y mentira. Así que hay que amar la verdad. Bueno, entonces, quiere decir que... Me gustaría añadir, para reforzar, Romanos 1:25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ajá. Al hacer una elección de ese tipo, entonces, si se acepta la mentira, automáticamente se está rechazando la verdad. O a la inversa, si se rechaza la verdad, automáticamente se está aceptando la mentira. El texto bíblico que leí, el siguiente, es más revelador todavía, porque dice: por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean en la mentira. Ya que no quisieron creer la verdad, entonces van a creer la mentira. Algo tenemos que creer. Nosotros nacimos para creer en algo. Somos personas que pensamos y creemos sin ver algo. Nosotros decidimos qué creer. Correcto. Y una vez que la mente se fija en una creencia, es bastante difícil salir de ella, a menos que de verdad haya un deseo intenso de conocer y seguir la verdad. Así que este grupo entonces es el que recibe las 7 postreras plagas. Ya hemos hablado de las 6 primeras plagas, ¿verdad? Y vimos que en la sexta se prepara el ambiente para la batalla del Armagedón, y explicamos lo que es la batalla del Armagedón, un enfrentamiento entre los dos pensamientos, ¿verdad? No es una batalla de armas, aunque un grupo va a usar armas tratando de destruir al otro, pero es en realidad un grupo de creencias, de tratar de imponer quién tiene, vamos a decir así, la razón. Las armas que usan los hijos de Dios, los que siguen al Señor, es la misma arma que Dios ha utilizado a través de todo el tiempo, el arma del amor. A través del amor, correcto, habla los corazones y las personas responden eso. Yo digo que es el arma del amor y la verdad, porque correcto. Dios es la verdad. Exacto. Y mis queridos amigos y hermanos, ese es algo que necesitamos captar con seriedad. La verdad tal cual está escrita en la palabra de Dios, no como el hombre quiere interpretarla. Ya hemos dicho hasta el cansancio, quizás, que la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que estarle poniendo nuestras ideas, porque lo que parece oscuro en un versículo
es aclarado en otro, y por eso debemos estudiarla de esa manera, como un todo, para poder compaginar sus enseñanzas. Como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito aquí, allá, un párrafo aquí. Línea tras línea. Así mismo debe ser. Entonces, estas personas fueron engañadas, pero fueron engañadas porque rechazan realmente la verdad, porque sus mentes están más dispuestas a aceptar algo que va de acuerdo con sus deseos, con su estilo de vivir y de ver las cosas. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de la séptima plaga. ¿En qué consiste esta séptima plaga? Y al desenvolver los textos de Apocalipsis 16, 17 en adelante, se presenta ahí un espectáculo que ardo en deseo de decir ya lo que es, pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no leemos el pasaje completo? Correcto. Y después vamos haciendo los comentarios necesarios, así que todos se relacionen específicamente con la parte que vamos a estar estudiando. Apocalipsis 16. Correcto. A partir del versículo 17 vamos a estudiar en esta hora. Bien, ¿quiere leerlo, Jorge? A ver qué nos dice. ¿Por qué no leemos así uno cada uno? Okay. Uno cada uno. Todo. Y luego después venimos a comentar. Voy a leer el 17 aquí. ¿Está bien? Está bien, Sí. comienza. Muy bien, 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y entonces, versículo 18, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Verso 19. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Leo ahora el 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo, versículo 21, sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este es un espectáculo de destrucción completa, ¿cierto? Ustedes pueden ver desde el primer versículo, el versículo 17, dice que el ángel derramó su copa por el aire. ¿Qué idea nos da esto con relación al alcance de esta plaga? Siendo que el aire es un elemento que está en cualquier punto cardinal de este planeta, la idea que me trae a mí, por lo menos, es que es de carácter mundial. Ajá, esta plaga entonces abarca todo el planeta, ¿verdad? Y esta es la última plaga, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que determina la victoria final del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros que las últimas plagas, esta última plaga particularmente, tiene un alcance mundial. Todo mundo va a tener que sufrir eso. Ahora, nos dice también el versículo, aquí según lo estamos leyendo, que salió una gran voz, y me llama la atención que dice, del templo del cielo. ¿Por qué une esas dos cosas, creen ustedes? Salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Son varias cosas que menciona aquí. ¿Qué querrá decir Dios con esto? Creo que el énfasis en el cielo significa que hay otro templo. Debe haber otro templo del cual la Biblia habló. Exacto. Así que cuando repasamos todo lo que es la Biblia, que debe de explicarse a sí misma, encontramos que los israelitas, el pueblo de Dios aquí en esta tierra, tenían un templo, un santuario. Ajá. Y que ese santuario lo dice claramente en hebreo, dice que ese santuario no fue hecho por hombre.
¿cómo es que la cosa? ¿No? Ajá. Que el santuario de la tierra fue una copia del santuario en el cielo. Ajá. Hecho por hombre. El del Hecho cielo por hombre. es el que no es hecho el por del mano cielo, humana. este que estamos mencionando aquí, Eso es el que es hecho por Dios mismo. Ahora, me llama a mí la atención de que este tema del santuario o del templo de Dios, por eso contrastamos el de la tierra y el del cielo, es un tema tan claro en la Sagrada Escritura que la mayoría de aquellos estudiosos de la Biblia, los evangélicos, por ejemplo, que siguen los evangelios, ignoran completamente este santuario, ni siquiera lo estudian. Así que ya hemos venido hablando de este santuario, la relación que existe entre el santuario de la tierra, una copia del cielo. Lo que ocurría aquí en la tierra era un reflejo de lo que ocurre en la realidad en el cielo. Y de eso se trata este texto aquí. Muy bien, entonces, de acuerdo a la Biblia, hay un santuario. ¿Tú tenías algún texto que quieres compartir? Yo quiero apoyar esa declaración con el Salmo número 103 y el versículo 19. Ok. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Déjenme añadir aquí, cuando dice que la voz sale del templo del cielo, quiere decir que esta séptima plaga, esta copa, que tiene ese contenido para ser aplicado a esta tierra, su procedencia, su origen es el cielo mismo, el trono de Dios. O sea, todas las plagas o todas las copas que se derraman en manera de plaga vienen del cielo, del trono de Dios, pero en esta se enfatiza en una forma muy especial. Ahora, si lo que tú estabas diciendo es realidad, y lo recordamos porque la Biblia lo dice así, en Hebreos y en Éxodo y en Levíticos y todos estos textos nos hablan de ese templo. Ahí en el templo, que tenía dos compartimentos, ¿verdad? El santo y el santísimo, en el lugar santísimo específicamente, era donde se encontraba la Shekinah, que era la indicación de la gloria de Dios, en una forma visible a través de una luz. Y era allí, en el lugar santísimo, sobre la Shekinah, que se obtenía perdón, gracia, misericordia. Pero también ahí había juicio, porque si una persona no se había arrepentido, entonces en lugar de alcanzar perdón, misericordia, recibía juicio. Por lo tanto, entonces, el hecho de que diga el santuario del cielo se refiere al trono de Dios, al asiento de la autoridad. Y yo diría algo que me parece que es fundamental entenderlo. Esa es la verdadera Santa Sede, donde está el gobierno de Dios para todo el universo. ¿No les parece a ustedes? Yo creo que sí. Cuando estaba el santuario en la tierra, con eso era una sucursal del cielo, aquí en la tierra. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, Él subió al santuario. El hebreo dice, la suma del capítulo 8, versículo 1, dice, la suma de todo lo que venimos explicando aquí es que tenemos un sumo pontífice que se sentó en el cielo, en el santuario, a la diestra del Dios del cielo. O sea, ese es el verdadero pontífice que iba a interceder por los seres humanos. Correcto. Entonces, ahí el texto que tú leíste de Salmo dice que Dios tiene su trono, su reino en el cielo. Ahí es el centro de gobierno del universo entero. Correcto. Y mira este texto de Jeremías capítulo 17 y el versículo 12. Este me parece muy interesante porque une los dos conceptos de trono en el cielo y santuario. Mira lo que dice aquí el versículo 12 de Jeremías capítulo 17. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Así que el santuario aquí en la tierra, dice, era una réplica entonces del santuario de allá, y el
trono de Dios, excelso, se dejaba ver aquí a través de la Shekinah. ¿Y qué les parece este otro texto? A ver. Yo pienso que cuando nosotros damos unos cuantos textos, no es que sean los únicos. No, hay muchos, muchísimos. Sí. Solamente que por el tiempo necesitamos escoger unos cuantos nada más que afirmen la declaración. Aquí es Salmo 103. El Salmo 103 y el verso 19. 103, 19 de los Salmos. Dice, Jehová afirmó en los cielos su trono. Uh-huh. Sí, claramente, ¿dónde está el trono de Dios? Firme, sí. En el cielo. Ahí es donde Dios reside. Y dice, y su reino domina sobre todo. Uh-huh. Y hay otro salmo también, que así rápidamente podemos mencionar, no sé si tú lo recuerdas, Salmo 97, 2. Dios dice también algo interesante con relación a eso. 97, 2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Así que de allí, del trono de Dios, es que viene la justicia. Y el momento de la séptima plaga, básicamente, es parte de ese juicio. Es parte de ese juicio, de esa justicia de Dios que se manifiesta. Porque al principio de la plaga, ¿verdad? Cuando se convierten en sangre los ríos, las aguas y todo eso, los voces de los ángeles seguramente dijeron, tú eres justo, Señor, porque ellos derramaron la sangre de los mártires, ahora tú les das a beber. Se me ha ocurrido otro versículo. Y está en el mismo libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis. Okay. El capítulo 4. Capítulo 4, hay una escena del trono en el cielo, muy impresionante. Dice allí, versículo 1 y hasta el 3. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Uh-huh. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba en el cielo. Y sobre el trono estaba uno sentado. Uh-huh. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arcoíris celeste había alrededor del trono, semejante al aspecto a la esmeralda. Esta es una descripción de lo que es el trono en el cielo, donde mora Dios. Y qué bonito pensar que aunque a veces parecen las cosas estar fuera de control, en realidad Dios tiene su calendario. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y si hay algo que aprendemos en el libro de Apocalipsis, es esto, que Dios es soberano. Y Él tiene el control, no se lo ha cedido a nadie. Pareciera que los hombres a veces son los que hacen a su antojo, ¿verdad?, las cosas de la historia, pero realmente Dios dirige todo para que al final se cumpla su voluntad. Exactamente. Porque al final esa voluntad es lo mejor para nosotros. Ahora entonces, Dios habla del trono. ¿Hubo alguna otra oportunidad en que Dios habló también? Tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 4, los versículos 33 y 36. Voy a leerlo para apoyar. Y quizás antes que leas eso, ¿verdad? Es bueno recordar que Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres a través de los profetas. Pero la mayor fuerza de voz de Dios es a través de Cristo Jesús. A ver qué decía. No quiero que se nos escape esto, porque este es precioso. A ver qué dice. Dice el versículo 33 de Deuteronomio 4. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú has oído, sin perecer,
Y el 36 dice así: a ti te fue mostrado para que... 36, desde sí, los cielos te hizo a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Yo quiero resaltar de esto la expresión: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios antes? Ajá. En los registros bíblicos, un solo pueblo tuvo ese privilegio. Sí, es el pueblo de Israel. Un Dios que habla a su pueblo. Y en el texto que tengo, el mismo texto que tú tienes, en mi versión dice: desde los cielos se hizo oír su voz para enseñarte, y has oído sus palabras, de en medio del fuego. Ahora, yo quiero añadir a esto que el texto que ustedes leyeron está escrito por Moisés al final del camino, del desierto. 40 años más tarde, él está haciendo referencia a algo que ocurrió al comienzo del camino. Uh-huh. Así que yo voy a leer la escena misma cuando ocurrió, hace 40 años antes. Sí, porque esto es una repetición. Es una repetición, un recordativo al pueblo, que no se olviden de eso que pasó anteriormente. Uh-huh. Así que en Éxodo capítulo 19, y quiero que ustedes podamos un poquito tratar de imaginar la escena cuando por primera vez, capítulo 19 y el verso 19, cuando por primera vez en la historia Dios, haciendo un contraste con todos los otros dioses de los pueblos que los representaban con imágenes que nunca ni hablan, ni se mueven, ni hacen nada. Esos son todos los ídolos hoy, ¿no? Porque no son dioses, son ídolos. Porque realmente no son dioses, son ídolos hechos por los hombres. Y la gente no se pone a pensar que ese ídolo que yo mismo hice no se mueve ni hace nada. Sin embargo, yo creo en él. Y Dios quería con su pueblo, que venía de la esclavitud de Egipto, donde tenían montones de dioses, quería hacer un contraste que Él es el verdadero Dios, el único, y que no necesitan ver nada, pero sí escucharlo. Así que vamos a leer el texto en el capítulo 19 y el versículo 19 también, 19, así que es fácil de recordar. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí dice voz tronante en mi versión. Ajá. Le respondía en voz tronante. Así que esa voz potente como un trueno realmente es definitivamente la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo esa voz? Cuando salió de acuerdo. Está. Ajá. En el Apocalipsis está. Hecho está. Sí. ¿Y qué significaría eso de esa declaración? Hecho está. Bueno, significa que es la parte del conflicto entre el bien y el mal ha terminado. Uh-huh. Toda esa parte se ha cumplido. El destino de aquellos que eligieron darle la espalda a Dios está sellado. Sellado ya. Sellado, no habrá cambio. Y el destino de los que sí aceptaron también está sellado. Hubo otro momento en que también se mencionó eso, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Te acuerdas de dónde está eso? La cruz, cuando Cristo Jesús murió, ¿verdad? Correcto. Sí. Dice que está San Juan 19. Antes de morir dijo, consumado es. O sea, hecho está. Hecho está. Lo que está hecho ya. Así que, ¿cuál es el contraste y la diferencia entre ese y el final? Ajá, quizás en la primera parte, el primer hecho está, el Señor estaba enfatizando que lo que Él, como Dios, vino a hacer para
facilitar la salvación del hombre, para lograr la salvación del hombre, estaba logrado, se había terminado, ¿verdad? O sea, entonces tiene que ver con lo que Dios vino a hacer para rescatar al hombre que estaba perdido. Correcto. Va por fases, ¿verdad? Claro. Va por fases el plan de salvación de Dios. Quiere decir que la primera parte tiene que ver con lo que Dios hizo para rescatarnos a nosotros. Ajá. Nada hemos hecho nosotros en eso. Y esta tiene que ver con la erradicación del mal. Y Correcto. al final es lo que ahí ahora tiene que ver con los que aceptaron lo que Dios hizo, Ajá. lo incorporaron a sus vidas, se hicieron un reflejo de lo que Dios es, y en la batalla final que estamos hablando, donde están congregados, Dios está diciendo se acabó el asunto. Los impíos son derrotados y el plan de salvación está completamente... Sí, y básicamente entonces también allí se determina quiénes van a esperar la destrucción, como quien dice la ejecución del juicio de Dios, ¿verdad? Y los redimidos, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, entonces son llevados, ¿verdad? Porque aquí es la separación. La separación final. Hecho está, ya no hay más. Unos para vida y los otros para muerte. Correcto. Así que podríamos decir que en ambas ocasiones, cuando Dios dice hecho está, en el primero cuando en la cruz y en este otro, fue en las plagas, fue la declaración hecho está. Después de decir eso, vino terremoto, sí, vino también relámpagos y hubo resurrección también. Es interesante, sí, porque cuando Jesús dijo eso, dice que el cielo se oscureció y empezaron rayos tremendos. Y en el libro de Apocalipsis lo asocia igual. Correcto. Como dice la descripción de Apocalipsis 16. Aquí dice en el versículo 18 de Apocalipsis 16, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En otras palabras, estos son los elementos destructivos de los cuales Dios echa mano para completar su obra de división entre el bien y el mal. Exacto. En otras palabras, aunque los que se opusieron a la verdad, los que le dieron la espalda a la oportunidad de hacerse al lado de la verdad, están listos para atacar al pueblo de Dios, entonces Dios se encarga a través de estos acontecimientos que son realmente tremendos. Me cuesta pensar en eso. Esto por lo menos de las plagas y la intervención divina en una forma espectacular, directa, clara, me demuestra a mí una cosa. No importa todo lo que el hombre diga, Dios tiene la última palabra. Y eso debe ir a llenarnos de confianza a cada uno de nosotros, ¿no creen ustedes? Claro que sí. Yo veo que en el mundo hoy ocurren tantas cosas, y tantos desastres, y tanta violencia, que pareciera que los hombres son los que están al control. Entonces, cuando una persona que no estudia la Biblia, pues no tiene de qué agarrarse. Piensa que pues todo es miseria, pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que Dios, en medio de todo ese caos, nos asegura que el triunfo es de Dios. Él está al control. Él está al control. Él pone reyes y quita reyes. Él es el soberano. Él es el que dice la última palabra. Y esta es la última palabra de Dios. Y cuando la gente piensa que Dios no está ni siquiera en sus pensamientos, de pronto va a irrumpir en la historia, tanto por los acontecimientos que van a ocurrir, como la presencia de Dios mismo. Así que esto tiene que ser algo espectacular, cuando Dios interrumpa la historia y la gente se dé cuenta que aquello que ellos rechazaron era verdad. Entonces, nosotros podemos ver esto. Hay un enemigo que ha estado esparciendo semillas de mentira y de dolor en el mundo.
Dios lo dijo claramente a través de la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Que dice, él sembró trigo, pero un enemigo sembró cizaña. Y cuando quisieron arrancarla, dijo el Señor, no la arranquen, la cizaña, porque se parece mucho el trigo y la cizaña. Esperemos al tiempo de la cosecha. Cuando ya el grano esté bien maduro y se pueda ver la diferencia de lo que es la planta del trigo y la cizaña. ¿Y quién es el que va a hacer la cosecha? Dice que Dios mismo, a través de sus ángeles. Él, definitivamente. Y ocurre muy cerca del momento del gran terremoto. Pues es que el asunto, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, que el gran terremoto es la irrupción de Dios en forma directa sobre este mundo. Y yo diría que esa es la batalla realmente de Armagedón. Los malos se habían reunido para tratar de destruir al pueblo de Dios. A los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Están por destruirlos, por aniquilarlos de la tierra. Pero cuando ya no parece haber esperanza para el pueblo de Dios, Dios irrumpe. Dios interrumpe. Dios los salva. Esa es la batalla del Armagedón. Les quita la presa al valiente. Quiere decir entonces que en el Armagedón es destruida la triple alianza. La triple alianza de la bestia, el falso profeta y el dragón, ¿no es cierto? Estos pierden el control. Y viene el capítulo 17 y 18 a explicar en detalle cómo es que Dios va a destruir a esa ramera, a esa gran ciudad de Babilonia. Quiere decir que el temblor de tierra, el terremoto grande, no solamente está refiriéndose a algo literal, también está hablando de algo espiritual. Es que la Babilonia es representada como la gran ciudad. Y el terremoto, ¿qué es lo que causa en las ciudades? Destrucción, ruina, separación de elementos. Y esto es lo que el terremoto que Dios causa también en la tierra hace en la gran ciudad de Babilonia. La destruye, quita su poder. Satanás ya no va a tener el poder de engañar a través del protestantismo falso evangelio, y a través de las doctrinas embriagadoras de Babilonia, de Roma, ¿verdad? Dios dice no más. Y dice que Dios desmantela todo el sistema de unión de los poderes terrenales. Correcto. Y entonces el capítulo 19 de Apocalipsis es el canto de triunfo de los que han sido redimidos. Quiere decir que esto que se describe en la séptima plaga no es otra cosa que la segunda venida de Cristo Jesús. Sí, y dice que cayó algo antes de que Jesús viniera. Correcto. ¿Qué es lo que cae? Dice que cae granizo. Un granizo como nunca antes se ha visto. En estos días estaba saliendo la noticia que en Texas, hace unos días nada más, hubo un granizo grande y se esperaba que fuera del tamaño de bolas de tenis. Exacto. ¿Verdad? Y imagínense ustedes ahora lo que sería el granizo que cae. El peso de un talento. El peso de un talento. ¿Cuántos más o menos equivalen? Alrededor de 70 libras. En vez de una bolita, es un bloque de 70 libras, cayendo como agua. Imagínense en la destrucción que eso causará. No hay nada que pueda permanecer. ¿A qué altura se producen las nubes? No, y lo que más me fascina a mí de ver el poder de Dios es cómo ese granizo cae sobre los malos, pero dice que a los hijos de Dios no los toca. Esto es... hay otra cosa que me impresiona aquí en el verso 21, que es el último del párrafo, donde dice que con todo eso que les ha ocurrido, la caída del granizo y todo eso, sin embargo los hombres que están de ese lado, contrario a Dios, no se arrepintieron. Mire cómo lo dice aquí. Y los hombres blasfemaron de Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue muy grande, pero no se arrepintieron.
Porque estaban ya en una etapa del programa de Dios en el cual no habría... Ya no hay arrepentimiento. Ya la oportunidad pasó. Sí, y esto se asemeja mucho a la experiencia del faraón en Egipto en ocasión de la liberación del pueblo de Dios. Pero nos estamos olvidando de algo en el versículo anterior. Me gustaría que hablemos un poquito de eso. El tiempo se nos ha ido ya. El 20. Y dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El punto para mí aquí es solo imaginar cómo serán esas escenas, si las islas están habitadas. Y aquí nos dice la que se van a hundir. Que se van a hundir. Ahora, ¿qué nosotros le decimos a la gente que está escuchando esto, pastor? Pues nuestro llamado justamente al concluir todo esto, mis queridos amigos y hermanos, y al presentarlo delante de ustedes, no es que tengan miedo, sino más bien que tengan esperanza en Cristo Jesús. Porque es Él el que va a irrumpir en la historia de este mundo para poner fin a este mundo sucio de mal y enfermo de pecado y para traer a luz la esperanza de salvación, la verdadera vida, que es la vida eterna. Amén. Queridos amigos, el Evangelio es la buena noticia de que, aunque el pecado nos condena a destrucción y a muerte, en Jesús hay salvación. Por eso la única esperanza es: amemos a Jesús, creamos su verdad, aceptemos su palabra, fundamentemos nuestra fe en esa palabra, no en las interpretaciones de los seres humanos. Permitamos que la verdadera santa sede, la autoridad de Dios y su gobierno sobre el mundo, tenga dominio en nuestro corazón. ¿Hallará Jesús cabida en tu vida? Amén. Lo anhelamos sinceramente. Acompáñanos en una oración para que Dios escuche nuestro clamor, nuestra voz, y nos ayude a cimentar nuestra fe en su palabra. Oremos. Dios del cielo, gracias. Sí, algunas de estas cosas nos dan temor desde el punto de vista humano. Sí, a veces nos vemos a nosotros mismos sucios de mal y enfermos de pecado. Pero Señor, gracias porque también esto nos ayuda a encontrar la solución a nuestro problema. Jesús, su perdón, su oferta de salvación, su poder de darnos vida y vida eterna. Ayúdanos a creer en esa vida. Ayúdanos a poder profundizar nuestro amor por Él y servirle no por temor, no por miedo, sino porque entendemos que lo que Él hace en favor nuestro es todo para nuestro bien. Amén. Guárdanos y enséñanos a confiar en ti. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias por su tiempo con nosotros, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y los esperamos en otra oportunidad más cuando, pensándolo bien entre amigos, definamos que es mejor servir a Dios. Bendiciones.